Misterios 710. Shabbat Shalom, todos. Bueno, ¿están preparados para que tengamos 2 horas más de enseñanza? Sí. No, bueno, primero que nada, un saludo a todos los que a todas las personas que se conectan de manera virtual al ministerio, que cada día son más, y es una alegría el que podamos tener esta oportunidad en este tiempo de que la Torah llegue. Estamos aquí en México y que llegue, no sé hasta qué país nos estarán viendo, pero yo creo que Europa nos ve, América Latina, Estados Unidos. Bueno, vamos esperando a que cada vez más personas puedan tener la oportunidad de recibir la Torah, de conocerla, de obedecerla. Y sobre todo porque también Ernesto recién nos compartía, nos hacía ver que el regreso de nuestro amado Mashiach está cada vez más cerca y cada vez más cerca de lo que nosotros esperamos. Así que pues es una tarea que tenemos, el de compartir las buenas nuevas, la Torah. Y bueno, yo lo que les voy a compartir hoy es, en realidad les dije 2 horas, pero es un tema bien cortito, pero que muchas veces lo hemos malentendido y que es muy importante que tengamos en cuenta al momento de conocer este término. Aquí dice Abodá, Jahab, y en chiquito, quizás no se alcanza a ver, pero dice adoración al Padre. Recién incluso cantábamos una canción que decía: Dios te adoro a ti. Tantas veces que decimos adoración o usamos la palabra adoración o decimos en nuestras oraciones, quizás decimos Dios te adoro, pero muchas veces no tenemos la magnitud o no conocemos todo lo que hay detrás de esta palabra adoración. Entonces estuve investigando algo y es lo que les quiero compartir. En la siguiente diapositiva, porfa. Vamos a ver lo que el mundo entiende, o lo que este sistema, o lo que las distintas religiones entienden que es la palabra adoración. Y aquí yo puse algunos ejemplos. Aquí tenemos una adoradora, debe ser babilónica o egipcia, donde el concepto de adoración era pues tener un altar, quemarle incienso, traerle ofrendas al altar. Eso era su adoración a sus múltiples dioses que tenían. Aquí, ¿qué tenemos? Islam adora de una manera diferente, y vemos que esta persona en su vocabulario, en su entendimiento, está adorando, y siempre adoran, tienen su alfombrita, no sé cómo se llama, y siempre en dirección a la Meca. ¿Qué tenemos aquí también? Tenemos budismo, hinduismo, también que vemos ahí una ofrenda, les traen comida, flores, vemos incluso a veces hay joyas y cosas que les traen a Buda, hay un montón de dioses, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí está el elefantito, un montón de dioses que tienen, y ya están en ese altar adorando, trayéndole cosas. Incluso yo no lo puse acá, pero hay gente que adora pues lastimándose a sí mismo, como veíamos los adoradores de Baal, que gritaban y se lastimaban. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí la adoración de la religión popular, que escuché ese término de religión popular que no lo había escuchado antes, que es el catolicismo, ¿no? Y que vemos ahí, bueno, la cruz, está el mitra, bueno, que le dicen el Santísimo, ¿no? Pero adoran de una manera diferente. Vemos que hay incienso.
Pero que vemos también ahí arrodillados, haciendo como un acto muy solemne. Y aquí también vemos de lo que muchos de nosotros hemos experimentado, hemos vivido, también la adoración evangélica. La adoración que es una adoración también que es parte, ¿no? pero muy emocional, vemos que ahí sí se congregan estadios, muchísima gente adorando, y pues incluso hay en nuestro léxico, en nuestras palabras cotidianas, en el léxico de un músico, quizá un adorador, tenemos que hay música o canciones de alabanza y canciones de adoración, ¿verdad? Bueno, todo esto es parte de lo que mayormente tenemos la idea de la adoración, ¿sí? Ahora, antes de arrancar con la parte de la enseñanza del tema, vamos a hacerlo un poquito dinámico, así que yo espero que todos tengan Biblias ahí, porque voy a pedir que nos compartan, que estén alguna cita leyendo, ¿sí? Yo les pido que cuando ustedes lean fuerte para que se pueda escuchar en el video, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con Mateo 6. Mateo 6, del 5 al 8. Ese le voy a pedir a ustedes que lean. Arranquen ustedes leyendo. A ver, ¿quién me va a apoyar con Mateo 6? ¿Quién dice yo? Por favor. Cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. Sí, les digo, ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Tu Padre, que ve todo lo que se hace en secreto, te recompensará. Y cuando oren, no balbuceen repetidamente y sin intención como los paganos, que creen que Yahweh les oye mejor si hablan mucho. No sean como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes que le pidas. Amén. ¿Quién dijo eso? Yeshua, Mashiach, que estaba hablando ahí. Y lo que estaba hablando ahí era de que estaba mostrando cuál es el propósito del Padre. Que el Padre no busca una religión, sino que el Padre no le habla a una religión, para guiar a una religión, sino para él desde el principio guió a ¿qué? A un pueblo. Guió a un pueblo por un camino que lo lleve a la vida eterna. Dice aquí, las Sagradas Escrituras fueron dejadas para guiar a un pueblo y no a una religión. O sea, el propósito no es una religión. Guiar a un pueblo en su caminar por esta vida y en la búsqueda del camino que los conduzca a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, con esto arrancamos. Yeshua está haciendo ahí una diferenciación. Una mente religiosa, cuando él precisamente estaba hablando a eso, de que no hicieran como los religiosos. La mente religiosa es la mente que se va, como vimos en la diapositiva anterior, con lo que puede ver. A la mente religiosa le gustan mucho los ritos, le gusta mucho lo aparente. Porque dice, leyó recién nuestro hermano, que decía que no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los pueda ver. Si Yeshua le dice, no es así. Él busca que el propósito del Padre es una cosa diferente. Entonces, una mente que es religiosa le cuesta mucho entender cuál es el propósito de los hijos de Israel, cuál es el caminar que espera el Padre y qué es lo que quiere el Padre de nosotros. Entonces, lo primero que nada, tenemos que entender eso. Vamos a ver qué hay detrás de la palabra adorar. Esta cita, de hecho, la vamos a ver un poquito más adelante de vuelta, pero vamos a ver qué hay detrás de la palabra adorar. Vamos a ver ahora la siguiente, por favor. Vamos a ver Deuteronomio 6:13. Aquí hay dos versiones. Estas ya están aquí, esas se las leo yo. Una versión es una versión griega, una versión cotidiana de las que tenemos, de muchas versiones, y la otra es una versión hebrea. Vamos a ver las diferencias
que hay aquí. Deuteronomio 6:13 dice, temerás, en la versión griega dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Entonces ahí dice, temerás y a Él adorarás. En la versión hebrea dice, ustedes temerán a Yahweh su Elohim, sirviéndole y jurando por su nombre. Entonces aquí vemos ya una diferencia, ¿verdad? Que está, les puse de ayuda, pues pero es muy evidente. En amarillo está la diferencia. Por un lado dice, la versión griega dice, a Él adorarás. Pero la versión hebrea dice, temerás a Elohim sirviéndole. Sirviéndole, está hablando de un servicio. Las versiones griegas traducen adorar o adoración como uno de los mandatos de Dios para el hombre. Sin embargo, en la versión hebrea no usa la palabra adoración en español, sino lo que hay detrás de esa palabra es servicio, servir. Entonces ya vamos viendo un contraste de entrada, un contraste de la adoración que les mostré al principio, y aquí ya aparece una palabrita nueva que es servicio. En hebreo, creo que la siguiente, en hebreo la palabra adorar es shahá. La palabra adorar es shahá. Pero en esta versión hebrea, cuando ahí dice servir, no está la palabra shahá, está la palabra abad. ¿Sí? Y abad es la raíz de donde viene la palabra abodá. Y abodá significa, ¿qué significa? Trabajo, servicio, cultivo. ¿Sí? Entonces, por eso es que la versión hebrea traduce sirviéndole, porque ahí está la palabra abodá. Si fuera adorarás, estaría la palabra shahá. Vemos ahí la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a ver una cita de Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Elohim? Recién lo leímos en la parashá. De hecho, recién en la parashá pues me llamó muchísimo la atención, como yo creo que casi siempre le pasa al que tiene que compartir la enseñanza, el que compartió la parashá habla de cosas semejantes, y son cosas que hace nuestro Elohim. Deuteronomio 10:12 dice, así que ahora Israel, todo lo que Yahweh su Elohim, ahí lo tenemos, ¿no? Todo lo que Yahweh su Elohim pide de ustedes es que teman a Yahweh su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón y con todo su ser. Entonces aquí hay tres cosas que pide Yahweh a su pueblo. ¿Cuáles son? Primero, que le teman. La palabra en hebreo está ahí, es yarek. Y recién hablábamos del temor. Nos estaba hablando Ernesto, nos estaba hablando del temor. Y también nos habló Richard. Yo agrego lo que ellos comentaron del temor reverente. Es un temor reverente, temor a las consecuencias, nos decía Richard. No temor a Dios como miedo a Dios, sino miedo a las consecuencias de fallarle a Dios, miedo a las consecuencias del pecado. Pero yo agrego un concepto que hemos estado nos ha estado compartiendo nuestro pastor Ernesto, que también temor reverente tiene que ver con darle honor a Yahweh. Ese temor reverente es más una inclinación hacia darle honor a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos ante una autoridad, un presidente, un gobernador, vamos con un temor reverente, o sea, con un darle honor a la investidura que tiene, ¿sí? Bueno, mucho más eso es una de las cosas que pide Dios. La segunda que pide es que andemos en sus caminos. Ese andar en sus caminos es el término halak con derech. ¿Qué significa andar en sus caminos? Pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Obediencia, significa el Shema, escucha y haz, obedecer a la Torah. Eso es andar en sus caminos. Pero la tercera cosa que pide nuestro Abba es la palabra servirle, Abad. Nos pide que le sirvamos. Si nosotros vamos a la versión griega, vamos a encontrar que entre las tres cosas
que pide es adorar, porque ahí tradujeron la palabra adorar, pero en realidad detrás de esa palabra está el término servir. Dios nos pide que le sirvamos. Vamos a ver ahora otro texto en el que nos amplía esta ordenanza que nos da el Eterno de servirle. A ver, prepárese alguien, porque les toca a ustedes. Éxodo 23, 24 y 25. ¿Quién me apoya con esa? 23, 24 y 25. A ver, Jorge. Sí. No adorarás a sus dioses, ni les servirás, ni seguirás sus prácticas. Más bien, los demolerás completamente y destrozarás en pedazos sus estatuas de piedra. Servirás a Yahweh tu Elohim, y Él bendecirá tu comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. Ok. Bueno, vemos que dice, fíjense que en el 24 dice no adorarás a sus dioses, y en el 25 dice servirás a Elohim. ¿Sí? Ahí se juega con las palabras. Quiere decir que no les sirvan a sus dioses, ni a quien tienen que servir es a Elohim. Y dice que Él va a bendecir tu comida y tu agua. Este texto habla de idolatría. Sí, habla de idolatría. La idolatría trae enfermedades. El servicio a Dios trae sustento, trae salud a su pueblo. Nosotros tenemos las promesas de que si obedecemos, lo vemos en todo Deuteronomio, las consecuencias de la obediencia. Bueno, Abodá es servicio, pero contrario a Abodá está la expresión Abodá Sará, que Salva la mencionó la semana pasada. Abodá Sará, que esa es la palabra idolatría. Idolatría es Abodá Sará. Abodá Sará significa servicio extraño, servicio externo, fuego extraño. ¿Sí? Y pues cuando hablamos de idolatría todos nos imaginamos que una estatua, nos imaginamos todo lo que Yahweh condena, el becerro de oro, todo eso, consultar estar elevando oraciones a un santo o adorando a alguien que no es Dios, ¿sí? Pero ¿qué tan sutil puede ser Abodá Sará? A veces, muchas veces hemos incurrido en Abodá Sará sin darnos cuenta, porque llega a unos niveles muy sutiles. Y bueno, yo se los voy a comentar ahora. Yo cuando leí esto y estaba investigando le dije, wow, es verdad. Pero vamos a ver qué tan sutil puede ser. A veces uno puede hacer idolatría sin darnos cuenta. ¿Cuándo? Pues en el pensamiento, cuando empieza a jugarnos el pensamiento religioso. El pensamiento religioso siempre está ahí, siempre está la inclinación al mal. Ese pensamiento religioso siempre está y nos quiere influenciar. Y sucede cuando nosotros ponemos una de las veces, cuando nosotros damos demasiada atención o demasiada importancia o valoramos tanto lo que dice un maestro, un apóstol, un pastor, tanto que ocupa el lugar de la Torá. Sin darnos cuenta puede suceder. Yo me di cuenta que esa fue una de las cosas que cambió cuando entré a profundizar en raíces hebreas. Uno se acostumbra muchas veces a ir a una reunión, a que alguien está adelante compartiendo una enseñanza y uno tiene una función muy pasiva. Y porque es el pastor, o porque lo vio en la televisión, o porque lleva muchos años, uno le da tal importancia a lo que él dice, a la figura de esa persona, que empieza a cometer Abodá Sará sin darse cuenta. Por eso es que nuestro pastor siempre, hay una frase que caracteriza a este ministerio. ¿Y cuál es? No crean nada, investiguen. Esa frase es muy poderosa. De hecho, las personas a las que estamos discipulando nos decían eso. Me quedó mucho esa frase que dicen en los videos: no crean nada, investiguen. Y eso es lo que debemos hacer, porque es un mandamiento el servir a Dios.
con nuestra mente. Entonces fíjense, así de sutil puede ser. Cada vez que nosotros vamos a ver una enseñanza de alguien, pues sí, está bien darle el honor que corresponde, la importancia que corresponde, pero nosotros tenemos la tarea y la obligación de corroborarlo con las escrituras y de llevarlo a nuestra vida. Escuchar una predicación o estudio y recibirlo sin investigar, confiando ciegamente, puede llegar a convertirse en idolatría. Bueno, esto es a modo de la contraparte de abodá, del servicio. En realidad la palabra abodá, en su sentido original, nos está hablando de los sacrificios que se ofrecían en el templo. Abodá, servicio, el servicio del templo. Es parte, una de esas citas que lo corrobora es la que leímos, Deuteronomio 10:12. Leímos que está hablando de ahí de los sacrificios. Esto nos lleva a una cita que es con la que empezamos. La cita de Mateo 6, del 5 al 6. Esa yo se la voy a leer porque les voy a leer la versión de Shem Tov. Shem Tov es la versión hebrea de Mateo. Es el Mateo hebreo. No es una versión griega, sino una versión hebrea. Dice así, escuchen. En aquel tiempo dijo Yeshua a sus talmidim, a sus discípulos: en la hora que hagan tefilá, no alcen la voz, y no sean como los hipócritas que aman hacer tefilá en las sinagogas y en las esquinas de los patios. Hacen tefilá con altivez para ser escuchados y reverenciados por los seres humanos. Yo les digo a ustedes que ellos recibieron su recompensa. Pero tú, cuando hagas tefilá, entra en tu habitación y en tu talit, y cierra de ti tus puertas. Y haz tefilá a tu Padre que está en los cielos, en secreto, y tu Padre que ve en secreto te restituirá completamente. Bueno, ¿por qué volvimos a esta? ¿Por qué esta versión? Porque dice Yeshua, está, sí está ahí. Ahí hay tres palabras que se ven marcadas, que es alcen, tefilá y talit. Cuando dice Yeshua, creo que es la siguiente, dice Yeshua: cuando hagas tefilá, no alcen la voz. Detrás de esa palabra alcen está la palabra terumá, que significa, ahí la expresión es presentar alzada. Presentar alzada, esto se está refiriendo a terumá, a la ofrenda, una ofrenda que se presentaba en el Mikdash. Él está diciendo: cuando hagan tefilá, no alcen la voz como se alza la ofrenda de terumá. No hagan así, porque la ofrenda de terumá se alzaba, creo que me estoy adelantando, pero bueno, ya se los adelanto. Se presentaba la ofrenda, se elevaba para que todos lo vieran, y luego se presentaba. Entonces él dice, Yeshua está diciendo: cuando hagan tefilá, no hagan para que todos los vean, al contrario, en lo secreto hagan tefilá. Porque ¿qué pasaba? Como también a todos hemos visto eso, que pues mientras más grita, más espiritual es. Mientras más ruido hace, más espiritual, más cosas están sucediendo espirituales, y Yeshua nos dice: no es así. Aquí hay la palabra que está detrás de ese alcen es terumá. De hecho la ofrenda alzada era talimú terumá. El concepto entonces que vemos aquí, el concepto de abodá incluye lo que está diciendo Yeshua. Incluye tefilá y talimú terumá. O sea, oración y ofrenda alzada. Ahora vamos a ampliar eso. Oración y ofrenda alzada. Vamos a ver estos textos. Números 15, 18 al 21. ¿Quién me apoya con ese? A ver. Toño. Números 15, del 18 al 21. Bueno, 17 dice: el Eterno le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando entren en la tierra a donde los llevo, y coman de lo que ella produce, ofrecerán una contribución al Eterno. De tu primera horneada presentarás
como tu primera horneada, de tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina. Todos tus descendientes ofrecerán perpetuamente al Eterno una contribución de la primera horneada. Ok, ahí aparece la palabra contribución, la que leyó Toño es contribución, en otras versiones dice ofrenda, presentarás una ofrenda. Bueno, la palabra ofrenda acá es terumá, lo que les decía. Ofrenda, que significa ofrenda, contribución, donación. Y contrario al diezmo, esta ofrenda, el diezmo era obligatorio, se debía presentar cada tercer año, y la ofrenda terumá era voluntaria, ¿sí? Era una ofrenda voluntaria. Esa ofrenda no era de animales, era más bien de bienes materiales que tenían como oro, plata, joyas, etc. ¿Sí? Éxodo 30, 13, 14. Dice así: todos los sujetos al censo pagarán ofrenda a Yahweh de medio shekel, conforme el shekel del lugar Kadosh. Todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda. Acá es lo mismo. Está hablando de esa ofrenda, de la ofrenda terumá, que se hacía era ofrenda alzada, porque viene de la palabra elevar. ¿Sí? La palabra elevar. Se ofrecía la ofrenda alzada, así se mostraba, y luego se presentaba a Dios. ¿Por qué? Porque era una señal. Era una señal de que se presentaba delante del Eterno y luego se entregaba. ¿Sí? Entonces vemos que abodá o servicio al Eterno consiste en estos dos elementos. Se aparece en la siguiente. Consistía básicamente en dos elementos: tefilá y oración, y terumá o ofrenda voluntaria, material ofrecida al Eterno. Vamos a ver Ezequiel. Fíjense, este que les voy a leer, se los voy a leer yo. Fíjense lo que dice. Ezequiel 45 del 1 al 6. Dice: cuando dividas la tierra para herencia, apartarás una ofrenda para Yahweh, una porción kadosh de la tierra. Su longitud será de 25.000 codos y su ancho 10.000. Esta región completa será kadosh. De esto será reservado para el lugar kadosh un área de 875 pies, con 87,5 pies para campo abierto alrededor de ella. A lo largo de esta región medirás un largo de 8 millas y un ancho de 3. Será el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshim. Es una porción Kadosh de la tierra, es para los Kohanim que sirven en el lugar Kadosh, que se acercan a ministrar a Yahweh. Habrá un lugar para sus casas y un lugar apartado para el lugar Kadosh. Una porción de 8 por 3 millas será poseída por los Levim que sirven en la casa. También tendrá 20 aposentos. Le darás a esta ciudad posesión de un área a lo largo de la ofrenda de la porción Kadosh, 1,5 por 8 millas. Será por toda la casa de Israel. Bueno, aquí fíjense que inicia hablando de cuando está hablando Ezequiel de un tiempo por venir. Está hablando de la era del periodo milenial. Y está hablando de cuando en ese momento se va a repartir la tierra, pero va a haber una ofrenda terumá. Una ofrenda terumá, una porción de lo que se va a repartir va a ser Kadosh, porque ahí va a estar el templo, ahí va a estar, es lo que estaba hablando recién Ernesto, de esa porción para el templo, esa porción para el servicio. Ahí está hablando de que cuando se divida la tierra para herencia, eso va a ser una ofrenda voluntaria.
Bueno, Malaquías 2, del 7 al 8. Dice: los labios de un Cohen deben salvaguardar el conocimiento, y el pueblo debe buscar la Torá de su boca, porque él es el mensajero de Yahweh Ha'elión. Pero tú te volviste de la senda, hiciste que muchos faltaran a la Torá, corrompiste el pacto de Leví, dice Yahweh Ha'elión. Ahora vamos a unir todo esto que parece que está todo separado. Pero Malaquías 2, del 7 al 8 nos habla que la Torá, que procuraron buscar la Torá de los labios del Cohen, que daba la Torá directamente del Cohen. Y aquí, bueno, y recién veíamos lo de la ofrenda. Ahora vamos a ver, aquí presten atención a que habla del Cohen, la Torá del Cohen, y que el pueblo debe procurar buscar la Torá, los labios del Cohen. Vamos a ver qué dice finalmente 1 Corintios 16, del 1 al 3. ¿Quién me apoya con 1 Corintios? Ahora, en cuanto a la colecta que se está haciendo para el pueblo de Yahweh, hagan lo mismo que les dije a las asambleas en Galacia. Todas las semanas en Motzai, Shabbat, cada uno que separe algo de dinero de acuerdo con sus recursos y ahórrenlo, para que cuando yo haya llegado no tenga que estar haciendo colectas. Y cuando yo llegue, daré cartas de presentación a las personas que ustedes han aprobado y los enviaré a llevar su donativo a Jerusalén. Ahí que está hablando también de una colecta. Sí, y él está dando un consejo. Shaul está dando un consejo a los corintios de que hagan como hacen los gálatas. Cada primer día de la semana apartaron una cantidad de dinero, para que cuando Shaul pasara pudiera recogerlo y enviarlo a los emisarios que venían de Jerusalén. ¿Sí? Porque todo esto, ellos venían desde Jerusalén, y todos ellos, muchos ahí habían personas que eran Sheliahim, que eran apóstoles, que eran enviados, y que muchos habían caminado con Yeshua y necesitaban ese dinero para sobrevivir, para vivir diariamente, aunque muchos de ellos trabajaban, pero esa era una colecta que ellos hacían voluntaria, no era obligatoria, era una colecta voluntaria para sostener a aquellos que estaban enseñando la Torá, para aquellos que estaban en muchos casos arriesgando sus vidas. Entonces, les dije que esto iba a ser un poco corto, pero vamos ahora sí a ir cerrando, a ir uniendo todo. El servicio o abodá al Eterno, en el concepto hebreo, no consiste en la famosa frase trabajar en la obra del Señor, que muchas veces lo reducimos mucho. Reducimos el concepto de trabajar en la obra del Señor a cantar, a hacer cosas dentro de un edificio, pero Abba nos pide, sí, está bien eso que hacemos, está bien los congresos que se organizan, el evangelismo multitudinario, todo eso está muy bien, las cruzadas, todo eso está perfecto, pero cuando Abba nos pide la bodá que nos pide nuestro Padre Celestial, son dos cosas básicas, y que de esas dos cosas van a partir todas las demás. Primero, una vida de tefilá. Nos pide una vida de tefilá mediante Torah. Es lo que vimos que les dijo Yeshua, una relación personal. Aquí muchas veces tenemos problemas con el tema de la tefilá, porque hacemos tefilá precargada, ya la tenemos precargada en el cerebro, y recién nos compartía de los alimentos que nos estaba compartiendo Ernesto, de los alimentos, de orar después de los alimentos en modo de agradecimiento. Bueno, a veces hacemos la oración de los alimentos, es casi siempre la misma, ¿sí? O a veces lo hacemos como automático, que está bien que lo hagamos automático, pero Él nos pide una relación, el tomar la conciencia. Recién nos decían,
cuando nosotros terminamos de comer, tenemos esa satisfacción. La verdad que yo siento una gran satisfacción cuando termino de comer. Yo creo que todos, y ahí nace desde adentro, de las entrañas, aunque no lo digamos con la boca, pero ahí estamos ya preparados para hacer tefilá. Entonces yo no la he practicado, pero con lo que me comentaron hoy y estuve pensándolo, dije sí, es verdad. Qué bueno es agradecer después de comer. Es el momento apto, porque fluye mucho más que antes. Quizás antes estamos orando rápido que tengo hambre, ¿no? Pero después que terminamos de comer se hace un shalom, ¿no? Entonces ahí es el momento óptimo. Si podemos hacer los dos momentos, excelente. Pero eso lo comparo con eso porque esa es la clase de relación que quiere nuestro Padre. Que cuando vamos a Él, no nos guardemos el tiempo de tefilá para la última hora de la noche, cuando ya estamos súper cansados, que decimos Abba Kadosh y eso es lo único que dijimos y ya estamos orando en el sueño, ¿no? A mí me ha pasado que a veces pues me quedo así y he soñado que estoy orando, ¿no? Entonces, no lleguemos a eso, porque eso no nos engañamos a nosotros mismos. Lo que Él busca de nosotros, y es un mandamiento, que le sirvamos. Vimos en Deuteronomio que es un mandamiento, que le adoremos. ¿Cómo le adoramos? Teniendo una vida de tefilá mediante Torah, y una verdadera relación. ¿Y cuál es la otra manera en que lo vamos a adorar? A través de las ofrendas, terumá. Él nos dio el ejemplo más grande de terumá que existe, y es Yeshua. Porque Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo pongo mi vida como ofrenda. Entonces la ofrenda terumá es la ofrenda que se ofrece de forma alzada al Eterno y que luego son entregadas a aquellos que hoy nos enseñan Torah. Eso es muy importante que nosotros reconozcamos. Hoy no hay, como vemos aquí, recordemos que dice aquí que el obrero, el Brit Hadashah nos dice, el obrero es digno de su salario. Y recordemos que estas ofrendas son voluntarias. Antes se llevaban al templo, pero ahora no hay templo. Entonces son entregadas como nazca en el corazón a quien enseña Torah. Fíjense lo que nos pide nuestro Elohim que hagamos como su servicio, como manera de adorar a Él. Nosotros pensemos que cuando hagamos una contribución para aquel que nos está enseñando Torah, estamos sirviéndole a Elohim de una manera muy especial, porque son las dos cosas que Él menciona. ¿Sí? Bueno, esto, regresando al principio, es diferente, cambia el concepto de adoración a simplemente pensar en que, ay, Dios te adoro y me emociono mucho y me gusta adorarte, mi vida es de adoración. Pero ahora cuando digamos mi vida es de adoración, sepamos que mi vida es de una correcta relación con Él, cara a cara, no siendo hipócrita, porque dice no sean hipócritas, no exteriormente, sino interiormente. ¿Y cómo se va a ver exteriormente? Aquí están las dos partes, interiormente la tefilá y exteriormente la terumá. Cuando nosotros, por eso dice más bienaventurado el que da, ¿sí? Cuando nosotros extendemos nuestra mano y damos, y sobre todo aquel que nos está enseñando Torah, somos bendecidos doblemente. Bueno, pues vamos a hacer una oración, porque creo que esto que ahora Abba nos ha abierto los ojos es para que lo podamos poner en práctica. Abba, bendecimos tu nombre, Padre Celestial, reconocemos tu autoridad, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú estás cerca de aquel que te busca, tú estás cerca de aquel que desea con todo su corazón servirte, Padre. Y permite, Abba, que este concepto que acabamos de ampliar ahora, que tú nos acabas de mostrar, Señor,
podamos ponerlo en práctica, Abba. Perdónanos, Abba, si seguramente en nuestro caminar hemos equivocado la manera de hacer tefilá, nos hemos engañado a nosotros mismos, Abba. Perdónanos cuando hemos cerrado nuestra mano para dar esa ofrenda voluntaria que tú nos pides, Padre Celestial, que tú nos mandas. Nosotros queremos ser obedientes a ti, queremos disfrutar, queremos que esas bendiciones que tú has dicho nos persigan y nos alcancen, Abacadosh. Y la única manera de hacerlo es que podamos adorarte a ti, Padre, en espíritu y en verdad, Padre Celestial. Tu Torah nos enseña cómo adorarte y ahora lo vamos a recibir. Te bendecimos, Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Bien, solamente para terminar esta reunión, quiero hacer dos comentarios. Lo que está enseñando de la oración está conectado con lo que Salvador enseñó la semana pasada. Y quiero decirles que la oración, todo tiene que estar relacionado con el servicio del templo. Vamos a ir aprendiendo aquí en el Ministerio 710, con el favor de nuestro Padre, poquito a poquito vamos a ir aprendiendo detalles sobre el servicio del templo. La oración va de la mano con el servicio del templo. De hecho, el sidur que hay, el básico y más ahora sí que común, está relacionado con el servicio del templo. Por decir, el templo como es, los escalones del atrio de las mujeres, los 5 escalones para entrar a la puerta de Nicanor, todo eso tiene que ver con oración, ¿sí? El templo es básico, es importantísimo, más de lo que te puedas imaginar. Y bueno, yo creo que todas estas enseñanzas que se han estado dando es la preparación para lo que vamos a ir aprendiendo en breve con el favor de nuestro Padre. Otro comentario, y aprovechando que se dice que se levantaron la ofrenda en el primer día de la semana. Recuerden ustedes que en el Shabbat, en el templo, en la sinagoga, no se manejaba el dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hasta el final del Shabbat, por decir, ya oscureció, ya es el primer día de la semana, es cuando se manejaba la cuestión de todas esas ofrendas que se iban a llevar y mandar, y sí me doy a entender, porque lamentablemente a veces toman esos versículos y dicen, ahí está, mira, se reunían el domingo, hacían sus cultos en domingo y ahí recogían las ofrendas. No, es que tenemos que verlo en el contexto hebreo, ¿sí? El contexto hebreo es importante. Por ejemplo, el concepto de salvación que hemos estado enseñando en las grabaciones que les he mandado. ¿Salvación qué es? Simplemente salvación en el contexto hebreo significa pertenecer a Israel. Lo hemos enseñado varias veces, ¿se acuerdan? Con mis dibujitos que les pongo, el que entra a Israel es parte que ha regresado a casa y todo eso, es salvo de lo que va a venir, ¿no? Bien, entonces tenemos que verlo así. Y bueno, el último comentario es, si Abba permite, el próximo Shabbat, ahora sí que al final del Shabbat comienza el mes de Elul. Es un mes, Elul, el significado, mi amado es mío y yo soy de mi amado, ¿se acuerdan? Vamos a comenzar 40 días súper mega importantísimos, ¿sí? Porque cuando culminan esos 40 días, van a culminar, si Dios permite, en Yom Kippur. Es una fiesta, bueno, más que fiesta, es una convocación de buscar el rostro de nuestro Eterno, de nuestro Padre. Entonces vamos a estarnos preparando, les vamos a estar mandando la información de lecturas y todo eso, pero uno de los salmos que debemos tener muy presente, que debemos estar estudiando durante estos 40 días, es el Salmo 37. ¿Cuál? Salmo 37. Entonces, de veras, porque en Yom Kippur, cuando ya esté nuestro amado Rey en esta tierra, va a ser el final de esa guerra de las naciones que se levanten contra Israel, y van a darse cuenta cómo el Salmo 37 habla referente a todo eso.
vamos a estarnos preparando para todos estos 40 días, estar orando, buscando el rostro de nuestro Padre, orando los salmos que vamos a estar indicándoles. Entonces, si Abba lo permite, la semana que entra comenzamos el mes de Elul, y de ese Shabbat al que sigue nos toca la oración que hacemos cada primer Shabbat del mes, pero del mes bíblico, ¿ok? No falten a esa oración. Y bueno, pues gracias al Padre por la enseñanza que Cristian nos ha compartido. Todo tiene, ya me acordé, todo tiene un sentido. A mí no cabe duda que el Padre es el que mueve las cosas en esta congregación. Todas las enseñanzas han ido embonándose perfectamente. ¿Se acuerdan que él leyó algo de Shem Tov? De que ponte tu talit, cuando leyó ahí esa parte, yo lo tengo en PDF. Me puse a buscar, a investigar, a ver si es cierto lo que dijo. ¿Y qué creen? Si es cierto. Entonces yo si lo quieren, les puedo mandar ese PDF de Mateo 80, si les interesa. Sí, bueno, si no les interesa, de todos modos yo se los mando. Entonces, seguramente me van a preguntar en los que están en la virtual, ¿y cómo? Pues no sé cómo, pero yo lo voy a poner ahí me van a enseñar para ponerlo en el blogger, para que lo bajen, o ahí me enseñan cómo hacer eso, porque apenas estoy aprendiéndole. Entonces me interesa que lo tengan, está muy bueno. Y quiero cerrar esto. Dice, cuando vayas a orar, entra y cierra la puerta. Esa parte es una expresión hebrea, significa ponte tu talit. Cerrar la puerta es ponte tu talit, porque ahí en el de Mateo Shem-Tov viene la observación que significa cerrar la puerta, y es ponte tu talit. Es una expresión hebrea. Entonces, si algunos dicen, oye, ¿para qué usar el talit? Sí, me han preguntado, oye, pero tú no predicas con el talit. Pues no predico con el talit, pero sí oro con talit en mi casa, ¿ok? Y los que tienen talit también lo hacemos así, porque es el secreto, no es para andarnos exhibiendo, ¿verdad? Ahorita lo tengo porque vamos a hacer la oración de bendición arónica. Vamos a bendecir la congregación y bueno, pues bueno, nos estaremos viendo pronto. Shabbat Shalom.